Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El 2 de septiembre será la última prueba transformar antes de que empiece a regir este nuevo modelo que ha definido el presidente Guillermo Lasso junto a la CNESID, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ya está con nosotros su secretaria Andrea Montalvo para conversar sobre este tema. Señora secretaria, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo vamos a cerrar, cómo va a cerrar el país el ciclo del que es transformar en medio del reto que significa más de 260,000 estudiantes ya inscritos para esta prueba? Hola Milton, buenos días, Verónica. Bueno, como bien lo has dicho, este es el último test Transformar por el que pasarán los estudiantes y bueno, los jóvenes ecuatorianos, al menos durante nuestro gobierno del encuentro. Son 262,000 jóvenes del régimen Sierra que se han inscrito a este test Transformar. Recordemos que el reglamento general fue aprobado en el mes de agosto y en ese sentido en el mes de julio, y no podíamos hacer retroactiva la norma. Es decir, que para el próximo año 2023 se realizará ya el proceso de admisión desde las universidades, y aquí sí me permites mencionar, decirle a la audiencia que este último proceso se lo hará con total responsabilidad en el marco de la ética y procurando que el uso y que la asignación de esos cupos se la realice de la mejor manera posible. Lo más importante, obviamente, no es tanto cuántos se han inscrito, es cuántos cupos se ofertan y cómo va a alcanzar para todos los que están buscando el acceso a la universidad. Cómo repartir de la mejor manera, más justa y que garantice accesibilidad en este último test. Sí, bueno, después de haber realizado varios estudios en cuanto a cómo se ha comportado sobre todo la asignación, las preferencias de los jóvenes, hemos visto la necesidad de hacer determinadas reformas en el reglamento que también serán aplicadas en los futuros procesos de admisión que los lleven las universidades por medio del monitoreo de CNESID, tales como, por ejemplo, Milton y Verónica, contarles que son 73,000 jóvenes que este semestre, que para este periodo se han inscrito en el test Transformar, y tenemos 126,000 cupos. Eso quisiera decir que en un momento en el que hubiese un orden y se pudiera solucionar todo lo que ha venido pasando en el pasado, podríamos ser un país ejemplar al tener los suficientes cupos y espacios para dar continuidad educativa a los bachilleres. De esta manera, lo que hemos hecho es establecer en el reglamento un plan de priorización de cupos que en el marco de las políticas de acción afirmativas y afirmativa y del mérito nos ayuden a ir solucionando este problema, ¿no? Tal es así que para este año, para este semestre, la priorización se dará primero para mérito académico, que es algo que se venía estableciendo desde antes, posteriormente para personas de extrema pobreza, que esté de acuerdo a los registros que nos emite el registro social. En tercer lugar, para bachilleres de pueblos y nacionalidades. Y en cuarto lugar, a bachilleres de este último año lectivo que se han graduado. Y posteriormente la población en general. Claro, pero siendo más o menos matemáticos, si se inscribieron 262,000 y tenemos 126,000 cupos, es un poco menos del 50% de cupos existentes. Así es. Yo creo que hemos hecho, no creo, estoy segura que hemos hecho un esfuerzo, y las universidades han hecho, institutos, un esfuerzo muy grande al lograr que en tan solo un año, dos periodos académicos, haya habido un aumento del 26% de cupos y estemos llegando al 30%. Esta tendencia lo que nos muestra es que sin duda la Universidad Ecuatoriana y también los institutos superiores técnicos y tecnológicos están apostando también para nuevas oportunidades, no solo en cuanto a carreras, sino también en cuanto a nuevas carreras, sino modalidades de estudio, presencia en territorio, nuevos niveles
de formación que permitan brindar más oportunidades a los jóvenes. Es importantísimo que, y eso lo vamos a ver en los siguientes semestres, que al hacer una buena asignación de cupos vamos a evitar la deserción por un lado y también el uso, el quizás mal uso de los cupos. Me refiero con esto a que quizás un estudiante en este momento elige una carrera por la desesperación de llegar a la educación superior, pero al siguiente semestre y una vez finalizado el periodo académico renuncia a esta y hay una subutilización de esos espacios en las aulas y en las universidades que tiene que ser depurada, y eso se va a lograr justamente mediante un proceso de admisión que pueda ser manejado por las universidades. Son las 8:27. Estamos conversando con Andrea Montalvo, ella es la titular de la CENESID, la Secretaria de Ciencia y Tecnología. Secretaria, buenos días. Y bueno, sobre lo que usted comentaba, que se prevé una optimización y priorización de cupos para el próximo semestre, en donde ya entran estas reformas en vigencia para la asignación de cupos y ya serán las universidades las que tomen sus propios exámenes de ingreso. ¿Cómo se espera esta optimización y priorización de los cupos? Bueno, lo que esperamos es que exista una continuidad educativa, que los bachilleres al momento de graduarse puedan continuar con sus estudios de educación superior cuando ellos desean hacerlo, ¿no? Esperamos que también de esa manera se pueda empezar ya a hablar de un sistema mucho más ordenado en el que paulatinamente también se va solucionando los problemas y la falta de cupos que existen y esos alumnos quizás jóvenes ecuatorianos que están rezagados en el sistema. Estos 189,000 jóvenes que resultan de la diferencia de 262,000 menos los 73,000 bachilleres, en la mayoría de los casos son jóvenes que están dando vueltas en el sistema, escogiendo una carrera, salen de esa universidad, vuelven a postular para ingresar a otra. Entonces, ese es justamente el reto y el hito que queremos conseguir, el hacer un buen uso de los cupos para que el próximo semestre podamos establecer las políticas necesarias para que las universidades, en el marco de su autonomía, hagan una asignación que sea justa, que sea ética y en el marco de la transparencia. Ahora, en este sentido, la SENACID va a poder intervenir en las universidades para que se dé esa asignación de cupos justos, o ustedes ya definitivamente le dejan la potestad, la autonomía a cada universidad para hacerlo. Bueno, nosotros como órgano rector de la política pública de educación superior tenemos el deber de hacer un monitoreo y evaluación de los procesos de admisión que se lleven en las universidades y en los institutos, ¿no? Es aquí importantísimo mencionar que se establece un reglamento que las universidades, bajo las cuales las universidades, como yo le llamo como marcar la cancha, ¿no? Esas universidades tendrán determinadas políticas mínimas de acción afirmativa que deban cumplir, un proceso de admisión que sea óptimo, que sea lo suficientemente transparente y ágil. La CENESID velará en todo momento con herramientas tecnológicas para que también el proceso sea eficiente y no entorpecer el proceso porque la CENESID está haciendo un monitoreo quizás con una sobredemanda de documentación. Entonces, lo que hemos hecho con las universidades en conjunto con CENESID es establecer esos parámetros mínimos que deben cumplir y también establecer el proceso de monitoreo que permita de manera eficiente que los jóvenes finalmente tengan un acceso que sea ético, que esté en el marco de la transparencia, pero que sobre todo sea ágil. Y también sea digno, porque ahí hay un reto importantísimo de parte del gobierno y obviamente de las mismas universidades para que no se repitan imágenes de hace muchos años, que era dormir afuera de los centros universitarios para la fila para conseguir un cupo, por ejemplo. Cosas que no andaban de la mano de la dignidad del ser humano para conseguir un sitio donde estudiar. Entonces, partiendo de ahí, las garantías para poder digamos, tener un proceso de admisión a la universidad es justo, digno, y que cumpla con los anhelos de los jóvenes del Ecuador. Totalmente de acuerdo contigo, Milton. Y yo creo que
esa universidad de los años 90 ya no es la misma universidad que vivimos ahora. El sistema, yo debo reconocer, y este gobierno reconoce, y creo que los ecuatorianos también es importante hacerlo, que la universidad ecuatoriana ha madurado muchísimo con carreras innovadoras, velando siempre por el cumplimiento, tales así que la mayor, casi todas las universidades acreditaron con los parámetros de calidad establecidos en los últimos periodos, están en rankings, pero sobre todo el uso de la tecnología, el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan hacer un monitoreo en tiempo real, va a evitar justamente esos procesos engorrosos, evitar esas largas filas que quizás vienen a nuestro imaginario, porque gracias justamente a esa tecnología los estudiantes se registrarán de manera online con el acompañamiento siempre de CENESID para velar que el proceso sea, como les digo, esté enmarcado dentro de la normativa y brindarles las herramientas como gobierno a las universidades para que sigan en este proceso de optimizar su proceso de admisión y brindar más oportunidades a los jóvenes, que es lo que todos buscamos, Pero ¿no? muchas universidades van a necesitar del apoyo del Estado como para poder repotenciarse, garantizar, tener cupos para los estudiantes que los requieran. Por ejemplo, cómo no volver a los preuniversitarios, por ejemplo? O ese tipo de cosas que eran diferentes entre cada centro educativo. Sí, bueno, justamente lo que también se realiza, y otro hito importante dentro de la reforma del Reglamento General de la LOES, es el proceso de simplificación de trámites para las universidades y escuelas politécnicas. Entonces, las universidades de esta manera pueden trabajar en procesos simplificados en la presentación de nuevas modalidades, en la presentación en hacer extensión en nuevas ciudades, en nuevas provincias, nuevos campus, temas que hasta hace un mes y lo digo con mi experiencia en la gestión administrativa de universidades, era un proceso realmente tortuoso. Era un proceso que finalmente limitaba totalmente justamente esa autonomía de las universidades. Y cuando realizamos ya un proceso de admisión directo desde una universidad, la universidad ya sabe cuál es el perfil del estudiante, no solo recibe una lista, sino que, como tú dices, y en buena hora, si se formalizan los procesos de nivelación de estudiantes, entonces, fruto de un test de admisión, yo puedo decir, este grupo de estudiantes va a primer semestre y este otro grupo de estudiantes necesita una nivelación previa dentro de mi universidad. Lamentablemente, hasta el momento, recibían un listado de estudiantes que simplemente tenían que, digámoslo de manera criolla, se sentaban en el aula y las tasas de deserción después nos indicaban que era un completo error el hacer el proceso de esta manera. Ahora, en general usted piensa, y personalmente se lo pregunto, secretaria, que el modelo actual que está terminando fue un fracaso. Porque ahora, por ejemplo, digamos, por lo menos el modelo actual te reorientaba hacia otra carrera y hacia otro centro educativo, si es que no era el que tú querías y no alcanzabas los puntos. Pero ahora, si es que voy a tal universidad y no me acepta, me toca a mí deambular para encontrar. Bueno, yo creo que más allá de ponerle el título de fracaso, sí lo nombraría como un proceso desordenado y un proceso totalmente autónomo y centralizado. Creo que al momento de hablar de educación superior no puede haber una ventanilla única donde el joven hace ese proceso. Ahora es importante también mencionar que todos los seres humanos, creo yo, en todos los países del mundo, y lo hemos vivido todas las personas que queremos acceder a la educación superior, que tenemos que buscar oportunidades. Sería maravilloso llegar solo a una universidad, tocar la puerta, dar un test y poder ingresar. Hay un proceso que seguimos los seres humanos justamente cuando queremos nuevas oportunidades. Pero concuerdo contigo en que ese proceso deberíamos velar como país y lo vamos a hacer para que sea lo más eficiente posible, para que el estudiante elija entre cinco, empiece a ver opciones, pero también conozca a dónde está postulando. No solamente elija la carrera por la desesperación que tenía de elegir un cupo. Hay muchas cosas que se han evidenciado en este proceso que se dan, sobre todo
la falta de uso de los cupos, el desconocimiento de los jóvenes de la carrera. Las universidades no han promocionado sus carreras y no han hecho un proceso real de admisión porque lo hacía una cartera de Estado. Realmente eso es antiacadémico a todas luces. Sin embargo, lo que hicimos cuando iniciamos desde el gobierno del encuentro, mientras se podía reformar la ley, es establecer un nuevo mecanismo de admisión que permita establecer un modelo de gestión para trasladarlo a las universidades. El establecer un modelo de admisión con un test de habilidades y competencias y un test de orientación vocacional ha brindado también unos resultados interesantes poblacionales en tanto de los resultados de educación media como las estrategias pedagógicas que se tendrán que establecer y que como país y promover desde la política pública. Son las 8:37, estamos conversando con la secretaria de CENESID, Andrea Montalvo. Secretaria, hay que preguntarle sobre algo que usted mencionaba y es que los cupos disponibles serán priorizados, como usted mencionaba, por mérito académico, pero también para aquellos bachilleres recién graduados, los bachilleres de pueblos y nacionalidades y también población vulnerable. ¿Qué tanto peso tendrá, además del mérito académico, por ejemplo, que alguien esté en una situación de extrema pobreza o de que sea de los pueblos y nacionalidades? Bueno, en el orden de asignación que se realiza, se establecen, llamémoslo así como un poco más fácil, unos puntos adicionales. Entonces, al momento de asignar, en primer lugar, las personas con mérito académico tienen prioridad. Una vez que se asignan a estas personas que también hayan tenido un resultado que sea coherente con los rangos establecidos, procedemos a personas de extrema pobreza. Aquí es importante mencionar que extrema pobreza, y eso también se trasladará para el próximo año, se lo ha considerado con el registro social y no con una encuesta que se realizaba en años anteriores en CENESID, que era totalmente subjetiva. Una vez asignados esos cupos, sigue el orden de prioridad para bachilleres de pueblos y nacionalidades y posteriormente para bachilleres que se hayan graduado en el último periodo cierre. Bien, suerte con eso y ojalá este proyecto y este cambio salga bien, en beneficio de todos los ecuatorianos, los jóvenes que van a buscar en el futuro una oportunidad para poder estudiar dentro del servicio del sistema público de educación. Gracias, secretaria. Buenos días. Gracias, Milton. Si me permiten solamente informarles que... Nada de publicidad. ¿Ah? Nada de publicidad. Becas, oportunidades. Dele. Informarle a la ciudadanía, las becas de fortalecimiento 2022 son becas TEC 100% y ayudas económicas que suponen un salario básico unificado para los jóvenes que estén estudiando una carrera técnica y tecnológica y también becas para cuarto nivel. Pueden entrar a ciau.cenesid.gov.es, son 12.7 millones de